Los indios, señores ancestrales del territorio, y los gauchos, mestizos de indios y españoles, fueron quienes lucharon esas guerras, los que iban al frente de los malones y avanzadas del ejército. La élite era la que planificaba desde una oficina o escritorio la apropiación de la tierra necesaria para el nuevo proyecto nacional. Pero esa tierra no era para los gauchos, sino para los inversores de la conquista, la gente que luego se convirtió en los grandes terratenientes de este país. Por empezar, yo desconocía la historia de la matanza del Pozo Escuadril hasta que yo me vine a vivir a Villa Mercedes en el año 2010. No conocía su historia. Fíjate qué buen trabajo que hizo la historiografía oficial liberal mitrista que ocultó estas barbaridades, ¿no? La matanza del Pozo del Cuadril se dio a conocer, miren la ironía de la vida, por un artículo publicado en el diario La Nación de la época. En esa época, los dueños de La Nación, que era Mitre, estaban enfrentados políticamente con Roca, que era el ministro de Guerra, y con Avellaneda, que era el presidente. ¿Y cómo a La Nación le interesa mostrar esto? Por estos conflictos políticos. Hay que ser sinceros. La Nación, el diario de La Nación, nunca ha sido un diario que apoye los derechos de los pueblos originarios. Pero en este caso sirvió para visibilizar una matanza terrible que ocurrió a muy pocas leguas de acá de Villa Mercedes y que fue una traición absoluta a un acuerdo firmado entre el Estado Nacional y los ranqueles. La matanza de Pozo del Cuadril se da dentro de un marco donde hay un engaño de Rudecindo Roca, que era el jefe militar de lo que era Villa Mercedes. Rudecindo Roca engaña y no cumple lo que ya estaba firmado. Por ese tratado firmado previamente es que estas familias vienen, es más, los ranqueles vienen con sus familias, sus mujeres y sus hijos a Villa Mercedes. Y van a ser, de alguna manera, captados, secuestrados a unas pocas leguas antes de llegar a Villa Mercedes. ¿Y qué van a hacer con ellos? Los van a separar. Por un lado van a colocar a los hombres, en otro lado van a estar las mujeres y los niños, y ahí se va a provocar la matanza. De esa matanza van a sobrevivir muy pocos, y los que sobreviven van a ser enviados a trabajar en la zafra tucumana. Una persona importante que va a sobrevivir en esa matanza era Jean Camil. La historia de él es la historia de la tragedia del pueblo ranquel. A partir de Pozo del Cuadril, la iglesia juega un papel muy interesante para invisibilizarlos a los ranqueles, porque al bautizarlos les cambian el nombre y el apellido y los obligan, en el caso de Villa Mercedes, por testimonios de gente, los obligan a no poder hablar nunca más su idioma. Los obligan a estar callados. Entonces hay un proceso de invisibilización de su identidad, de quiénes son. Yo soy Tata Evangelista, docente de la provincia de San Luis, jubilada en este momento. Yo creo que no se habla de eso. No se habla de eso cuando hay registro que la gente de acá se la llevó al Tucumán a trabajar en los ingenios. Los que quedaron vivos y hay fotos incluso mirá lo que te digo, porque en aquel momento ya la matanza, la que se conoce acá como la traición del Huinca, vos preguntás en el campo y no te dicen la del Pozo del Cuadril, te dicen la traición del Huinca, porque la gente las encierran viniendo a buscar sus provisiones en un marco de un tratado de paz. No venían el malón y la perdieron, por decirlo de alguna manera. Venían respetuosos de un tratado firmado y Rudecindo Roca, sin tener inconveniente, los encierra y los fusila. Bueno, la gente, hay testimonio de eso. Fíjate, recién hablábamos con Cintia, esto que había salido en el diario de la época y que el priorato de los franciscanos de Río Cuarto le exige a Fray Donati que investigue y denuncie, porque esa matanza está considerada crimen de lesa humanidad. Ya en aquel momento, imaginarás vos cómo habrá sido. Cuánto dolor, cuánto dolor, cuánto dolor.
y vos ves que la identidad Ranquel se mantiene hasta la matanza. ¿Sabés por qué? Porque ahí empieza las actas a decir, se bautiza Manuela Toledo, hija de indios desconocidos. Y no eran indios desconocidos, son indios que el poder mató o que los mandaron caminando al Tucumán. Y ahí empieza esta cambiada de apellido del Ranquel al cristiano, por decirlo de alguna manera, porque eran bautizados como eran el apellido de quien los iba a apadrinar. Hay que pensar que Mercedes era un asentamiento militar fuerte y yo cuando era chico acá iba a los actos de la plaza porque se hacía la retreta del desierto, que era una conmemoración festejando la conquista del desierto. Eso fue desapareciendo. Y a partir del año 2000, que nosotros hicimos los centros de estudio, se avanzó mucho hacia otra mirada, ¿no? Pero hubo un siglo de silencio y de complicidad para justificar lo que habían hecho. Pero eso es también producto, creo, bien intencionado del poder político del momento. A ver, había que crear la imagen de alguien que nadie querría ser. El indio que arrebata, el indio que usurpa, el indio que mata, la brutalidad. Nadie quiere ser eso. Pero eso es lo que digo yo, que soy blanco y que te estoy arrebatando la tierra para repartirnos entre nosotros. Después también viene la creación de la imagen del gaucho, de este gaucho que no sirve para nada, que es ladrón, que es taimado, que lo único que quiere andar de pulpería en pulpería tocando la guitarra. Pero fíjate vos, tanto aquel indio y aquel gaucho son los que hicieron ricos los gringos. O sea, ¿quiénes son los que crean la identidad y quiénes niegan la identidad? ¿Y por qué niegan la identidad? No olvidemos que la conquista del desierto se repartió semejante tierra en ¿cuántas familias? ¿14 familias? ¿En cuántas familias? Se sigue trabajando con esto en la zona, yo sigo trabajando con el rescate de la identidad, con un grupo de amigos, tuvimos la oportunidad de poder escribir una cantata y hablando de las mulatas, las negras, las indias, que son tomadas cautivas y que obviamente por ser mujeres y de color y originarias, silenciadas y negadas dentro de la historia. Rescatamos todo eso y andamos como locos cantando en la vida estas verdades que no queremos que sigan bajo tierra, porque no está bueno el recuperar la identidad y volverla a negar, ¿no? ¿Por qué crees vos que se silenció durante tanto tiempo estos hechos tan vergonzosos, no? Primero porque el motivo por cual se traza la línea de la frontera y separa lo que sería una civilización de una barbarie, ya te lo está diciendo. Y de última, la gente que terminó viviendo en la orillada tenía que incorporarse para seguir viviendo. Y bueno, y vos sabés cuál es el camino que tuvieron que seguir. O sea, mujeres violadas, hijos no reconocidos, y son los que trabajaron esta tierra para que los civilizados tuvieran lo que tuvieran. Es más, muchos tomamos como una falta de respeto el monumento cuando pasan ustedes el puente donde ven un indio basado en un soldado. No sé el autor qué habrá querido representar. Realidad, te aseguro que no. Capaz que decir, tendríamos que haber sido esto. No sé, pero en realidad te diría que no. Qué distinto hubiera sido la historia si se Totalmente. hubiera respetado y se hubiera convivido de otra manera. Totalmente. Una vez leí un estudio que me llamó muchísimo la atención y decía que no hubo en ninguna manifestación indígena el odio.
y la crueldad que manifestaron los blancos contra ellos. ¿Por qué ensañarse con la sociedad indígena? ¿Cuál fue el crimen de los ranqueles? Quizás el mayor crimen era el dominio territorial sobre vastas planicies ideales para la agricultura y la cría de ganado. Quizás fue el pensamiento indígena de que la tierra es nuestra madre y no nuestra posesión. Quizás la negativa indígena a depredar la misma por ese amor y respeto que se le tenía. O quizás se quiso borrar de la conciencia de los vencedores la verdadera razón del genocidio, justificándolo como si limpiaran el nuevo país, eliminando la basura, y así no sentir arrepentimiento ni vergüenza por los crímenes cometidos. Cuando hablamos de territorio ancestral ranculche, estamos hablando de esas tierras que alguna vez habitó nuestro pueblo, y también estamos hablando de documentos que lo prueban. Los tratados de paz son documentos que archivó el blanco, pero demuestran cómo primero la corona española y luego el Estado argentino mantenían sus fronteras y se comprometían a respetar las naciones vecinas. La primera línea de fronteras de San Luis fue establecida entonces a comienzos del siglo XVIII, con el Tratado de Paz firmado entre la nación ranquel y la corona española en 1776. Esa frontera se extendió desde el río Desaguadero hasta Chiras, coincidiendo de forma aproximada con el camino real que estaba uniendo Mendoza y Buenos Aires. Desde allí hacia el sur, todo era territorio ranquelino, que a través de los años, ya en 1869, fue llevada hasta el río Quinto. Pero como ya explicamos en capítulos anteriores, la frontera no era una línea que dividía, sino un espacio de interacción. Yo me llamo Cintia Martínez, soy licenciada y profesora de historia, en este momento doctoranda. Mercedes es una población que va a nacer el 1 de diciembre de 1856. Pero antes de Mercedes, de la fundación de lo que hoy es esta ciudad, este era un territorio ranquel y ocupaba un lugar importante en la historia de los ranqueles, ¿no? No solo fue un espacio de tránsito. Yo soy Walter Medaglia, profesor de historia. Nosotros veníamos de una cultura
que justificaba la campaña del desierto y la desaparición de la comunidad Ranquel, o sea, como comunidad, ¿no? No es que desaparecieron todos los ranqueles, pero en su comunidad sí. Cuando yo pensaba en esto decía, porque cuando yo quiero entrar en el tema tengo que ir a Río Cuarto a estudiarlo o a La Pampa a estudiarlo, si nosotros convivimos con ellos, ¿eh? Y en toda la historia hay unas mentiras que hay que desenmascarar, porque se toma como una barrera el río Quinto, cuando el río Quinto es un río que se atraviesa muy fácilmente y que se atravesaba muy fácilmente. Y en Villa Mercedes vivía muchísima gente ranquel, y en el Toldo vivían muchos de Villa Mercedes. Y la convivencia se daba. Villa Mercedes y Sarmiento eran estratégicos, porque una y otra partían y venían y volvían a esos lugares, ¿no? Así, era un triángulo entre Río, Villa Mercedes, Leubuco y Sarmiento. Eran muy importantes por lo que se ve, ¿no? Por lo que se ve de esos movimientos. ¿Qué quedan de aquellas antiguas rastrilladas que conectaban las tolderías ranqueles? ¿Cómo podemos encontrarlas? ¿Hay mojones o carteles que nos avisen que estamos recorriendo una antigua rastrillada? Este lugar es una parte de nuestra historia que está ligado a Don Auber, que fue realmente un luchador en el tema de todo lo que era indígena y histórico, y del cual marcó una senda para que la sigamos algunos de nosotros. Una muy buena senda. Y todos los caminos están, si hay camino, es porque hubo una rastrillada. Los caminos vinieron después de la rastrillada. ¿Por qué? Porque el indio eligía bien los lugares por donde iba. Y él no iba a andar por donde había barro, por donde era demasiado pesado para los animales, era por el mejor camino. Bueno, el mejor camino son los caminos que tenemos, por quienes están hechos por los ranqueles o los indios anteriores. Si usted sigue o consulta sobre los lugares que tienen Aguada y Monte Bueno, con Aguada, ahí va a haber ranqueles. Hubo ranqueles. Donde hubo posibilidad de afincamiento, seguro que hubo ranqueles. El Morro es una montaña, digamos, como un cono de forma trunca, pero que se ve desde cualquier punto, cercano, ¿no? Pero es como fue antiguamente y lo sigue siendo ahora un punto de referencia, porque uno cuando viaja en la ruta y ve ya la puntita del morro, ya se va distendiendo, que ya le queda menos camino, pero es un cono trunco que está bien formadito. ¿Y se usaba antiguamente también para guiarse? Y siempre, claro, es un punto de referencia, porque eso fue natural. Antiguamente todos pasaban. Y porque aparte hay buen agua, es un lugar que se puede estar. Tiene su sitio donde se puede pernoctar. Yo en la historia de Villa Mercedes, que yo hago historia integral, ¿no? Defiendo a la comunidad de Villa Mercedes porque, por ejemplo, el cambio de la comandancia de la campaña de Rudecindo Roca, separarlo, es un logro de la comunidad de Villa Mercedes, que se quejaba ante los franciscanos del maltrato que se le daba a los indios, porque la comunidad de Villa Mercedes convivía normalmente. Vos me pintás una historia realmente que no se ha hablado en los libros de cómo podía darse una convivencia pacífica entre dos pueblos distintos,
o razas que ya estaban bastante mestizadas y mancomunadas, pero que tenían diferente organización política y social, y sin embargo, toda esta zona de Villa Mercedes, en un momento histórico fue, digamos, como una zona de unión, una zona de convivencia. Sí, hay mucha correspondencia en el archivo de la provincia. Muchísima correspondencia que está escrita por el gobernador en ese momento de turno, ¿no? Mayor correspondencia con los gobernadores Sá, que tenían con Mariano, que, bueno, es de ellos, ¿no? Es el carteo, eso ya es documentación que para la historia es una fuente muy fuerte, ¿no? Hay un antecedente de la visita de Mansilla, o sea, muy célebre por su libro y célebre porque que se muestra como amigo del indio, y no hay mejor antecedente del recorrido de la conquista, del recorrido que hizo Mansilla y de las fotos que después se saca con su traje militar festejando el resultado de la campaña. Entonces yo no lo veo a Mansilla en ese papel bondadoso que mostró cuando visitó, y tan bien que lo recibieron y lo agasajaron a él.